¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Este orden muestra tendencias periódicas, como elementos con comportamiento similar en la misma columna o periodo. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev presenta una primera versión de la tabla periódica. El mismo año y de forma independiente lo hace también el alemán J. L. Meyer. La tabla periódica de Mendeleev se considera la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Se dio cuenta de que clasificando ciertas sustancias con sus masas atómicas se apreciaba una periodicidad según ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos y fueron clasificados verticalmente. Después, el químico dispuso la representación de los elementos de la misma familia en agrupaciones horizontales. Mendeleev consiguió además prever las propiedades químicas de 3 de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos. La tabla periódica fue creada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos proviene de la idea de que los elementos de un grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. El comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa. Por tanto, los elementos de un mismo grupo tienen similares propiedades físicas y químicas. Con Antoine Lavoisier se fundó lo que hoy se conoce como química moderna, publicando en 1789 Los elementos, en donde definió a los mismos como materiales que no se pueden descomponer. Este hecho permitió que de Morvey y otros científicos colaborasen una lista de elementos verdaderos, 33 sustancias elementales. De esta forma, y tras el interés científico por el descubrimiento de nuevos elementos químicos, se hacía creciente de igual manera la necesidad de organizarlos, y una vez propuesta la noción del átomo, se planteó la cuestión de cómo representarlos. Johannes Jacob von Berzelius, en 1813, comenzó su clasificación especificando letras para los distintos elementos conocidos: H para el hidrógeno, C para el carbono, O para el oxígeno, y para aquellos en los que coincidía la inicial le añadía una segunda letra al nombre: Ca para el calcio, Cl para el cloro, Cr para el cromo. Una década después del Congreso de Karlsruhe, en 1860, el primer Congreso Internacional de Química del mundo, aparecieron múltiples. Este congreso permitió, en otras cosas, dar una aclaración acerca de las masas atómicas de los elementos, punto para el cual hasta el momento no había habido acuerdo. Alexandre Millet-Jaurès de Saint-Courtois, en 1862, fue el primero en presentar una clasificación periódica de los elementos. Este autor introdujo los símbolos de 24 de ellos en espiral alrededor de un cilindro vertical a alturas proporcionales a sus masas atómicas, de forma que los que poseían propiedades semejantes quedasen unos debajo de otros. Sin embargo, problemas en la impresión de su trabajo hicieron que nadie hiciera caso al hallazgo.